pastora Luz Marina de Ayala, pastora principal de la Iglesia Cuadrangular de Cagua, con una unción en la palabra profética para traer rompimiento en el mundo espiritual. Hoy quiero enseñar el lenguaje del reino. Dile que está a su lado, el lenguaje del reino. Todos debemos entender que nosotros, dice la Escritura, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros hoy como cristianos y como creyentes somos hijos de Dios y estamos establecidos en el reino de Dios. Amén. La palabra dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay un lenguaje. Y tenemos que aprender el lenguaje del reino. Porque cuando hablamos el lenguaje del reino, muchas cosas poderosas pueden suceder en nuestra vida. Amén. Tú puedes estar en un lugar, pero si tú no hablas el lenguaje del lugar, no recibirás bendición del lugar. ¿Sabía eso? Usted puede estar viviendo en presencia misma de Dios, pero si usted no aprende a hablar ese lenguaje de la presencia de Dios, usted no disfrutará de esa presencia. Y hoy quiero enseñar acerca de esto, el lenguaje del reino. El libro de Ezequiel, capítulo 37, y quiero compartir la palabra del Señor ahí. Ezequiel capítulo 37. Yo sé que esta lectura muchas personas la conocen, muchos la hemos oído, pero yo le estaba orando al Señor. Y yo le decía, Señor, tenía el deseo de hablar del lenguaje del reino. Y le decía, Señor, dame una palabra. Y el Señor me dio esta. Y me dio aún la revelación, el poder entender de lo que ella se trataba. Quizás usted pueda entenderla de otra manera, quizás usted ha escuchado la palabra de otra manera, pero le voy a mostrar lo que Dios me habló. Amén. Isaías 37, versículo 1 al 10. Dice a su lado, el lenguaje del reino. Así que el lenguaje del reino consiste en hablar lo que Él ha dicho en su palabra. Ojo con esto. ¿En qué consiste el lenguaje del reino? Consiste en que yo tengo que aprender a hablar lo que dice su palabra. Yo tengo que aprender a hablar no lo que la gente dice, no a repetir lo que la gente dice. No decir lo que yo creo, yo pienso. El lenguaje del reino consiste en que yo hable lo que está escrito en su palabra. Lo que el Espíritu de Dios me ponga a hablar y me ponga a decir, me ponga a proclamar, me ponga a decretar, es lo que yo tengo que hablar. En eso consiste el lenguaje del reino, en que hablemos lo que Él ha dicho en su palabra y lo que ha hablado por su Espíritu. Consiste en que lo digamos tal cual Él lo ha dicho. Nosotros vemos allí que Dios le dijo, diles esto, esto y esto. Y Él dijo precisamente lo que Dios le dijo que dijera. Él no dijo ni más ni menos. Dígale a su lado, ni más ni menos. Ahora, para que usted aprenda a hablar el lenguaje del reino, necesitamos aprender la palabra. Así como nosotros cuando estudiamos un lenguaje, un idioma, a nosotros nos toca que aprender todo lo que es ¿cómo se llama eso? La gramática. Tenemos que estudiar toda la gramática de ese lenguaje. Tenemos que aprender todo eso. Y esto nos cuesta un tiempo. Esto dura un tiempo para aprender toda la gramática de una lengua. Pero se aprende. No es fácil, pero se aprende. Y yo creo que la debilidad de nosotros está ahí. Es que si queremos hablar el lenguaje del reino, tenemos que aprender la gramática de esta palabra. La gramática de esta palabra. Un líder de célula, un líder de red, un líder de casa de paz, un pastor, un creyente debe conocer el lenguaje del reino, debe conocer la palabra. ¿Y qué es lo que la palabra dice en cada situación? Porque así como hay en la gramática de un lenguaje, para cualquier situación hay una palabra, para cualquier situación hay un acento, para cualquier situación hay algo que hay que usar, que es exclusivo para poder hablar eso. Así mismo pasa en la palabra, así mismo pasa con el lenguaje del reino. Necesitamos como iglesia, y es urgente que entendamos que como creyentes y como cristianos tenemos que hablar el lenguaje del reino. Muchos de nosotros estamos en esta situación de Venezuela. ¿Cuál es el lenguaje tuyo? Piensa, analiza.
¿Cuál ha sido tu lenguaje en medio de este tiempo? ¿Será que te unes con todos para decir que esto se lo llevó el río? ¿O son de los que dicen, Dios ha dicho esto, esto y esto, y eso es lo que yo proclamo, eso es lo que yo digo, eso es lo que yo creo, y eso es lo que yo veré? Amén. Dale un aplauso al Señor. El lenguaje del reino consiste en hacerlo creyendo que Él lo cumplirá. Usted tiene que hablar el lenguaje creyendo en ese lenguaje y creyendo que el que escribió ese lenguaje cumplirá lo que ha dicho. El lenguaje del reino consiste en que yo escuche a Dios, crea a Dios y hable lo que Dios ha dicho. En eso consiste el lenguaje del reino. ¿Qué representan el valle de los huesos secos? El valle de los huesos secos representa el problema, la situación, la necesidad en tu vida, en tu familia, en tu país. En el contexto bíblico, en el contexto de la visión, el problema era que Israel pensaba que Dios se había olvidado de ellos. Y ellos sentían que así como esos huesos estaban secos, así estaban los huesos de ellos. Ellos sentían que ya no había salida. Ellos sentían que todo estaba acabado. Y por eso vino la visión de los huesos secos, representando que Dios puede darle vida a lo que está seco. Lo que tú crees que no puede ser, sí puede ser. Lo que tú crees que ya no tiene salida, Dios puede levantar. Y así como levantó todos esos huesos secos, Dios puede hacer grandes cosas en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de tu ministerio, en medio de tu ciudad, de tu nación. No subestimemos a Dios. No nos asombremos. Por eso yo les decía a ustedes que es fácil leer la palabra, pero qué difícil es meternos allí, estar allí. Y yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si Dios te llevara a ti a un valle de estos huesos? Lo primero que tú harías era asustarte, ¿sí o no? Uno ve una calavera por ahí. Ay. Yo no sé si usted ha visto películas de calaveras, que le sale la calavera a la persona y, ¿sí o no? Ahora, pero cuando nosotros sabemos quién es Dios y lo que Dios quiere hacer, nada nos debe asombrar. Debemos creer que tenemos un Dios poderoso. Amén. Ahora, dentro de esta visión hay principios que son muy importantes hacerlos o cumplirlos a la hora de profetizar. Esta visión tiene principios y el principio fue que dice que Dios lo llevó en el espíritu. Entonces cuando se profetiza hay que saber que estamos haciéndolo en el espíritu, o sea, guiados por el espíritu, no por nuestra carne, no por nuestras emociones, sino que estamos sintiendo en el espíritu, estamos siendo guiados por el espíritu. Hay otro principio que es el principio que dice que Dios lo llevó al lugar, y es Dios que nos lleva a los lugares y nos pone en lugares, y es Dios el que le dio las directrices, las palabras exactas que Él tenía que dar. Entonces allí en esa visión hay principios que tenemos que conocer y que tenemos que cumplir en el momento de profetizar, porque necesitamos hablar el lenguaje del reino. Dígale, necesitamos aprender a hablar el lenguaje del reino. El lenguaje del reino no es que tú te acobardes. El lenguaje del reino no es que tú tiembles y te amedrentes y cedas ante el pecado, ante las cosas incorrectas. El lenguaje del reino es que tú te pares y tú digas, pues Dios dice en su palabra tal cosa y yo lo creo, y Dios me protege, y Dios me bendice, y Dios me cuida, y Dios esparce a mis enemigos y nadie podrá hacerme frente. Dios guardará mi vida. Ese es el lenguaje del reino. Necesitamos en este tiempo movernos en el lenguaje del reino. Necesitamos profetizar. Y aquí es importante que entendamos la diferencia entre profetizar, porque siempre decimos, yo no soy profeta, yo no tengo el don profético. Pues yo quiero decirle que el profetizar
no solamente lo hace el que es profeta, no solamente lo hace el que tiene el don profético, el don de profecía, lo tiene que hacer toda la iglesia. Todos tenemos que profetizar. Una cosa es el don profético y otra cosa es ser profeta y otra cosa es profetizar. No se necesita ser profeta para profetizar, ni tener el don de profecía para profetizar. Usted puede declarar la palabra, creerla y ella se cumplirá en su vida. Usted puede profetizar en su casa, en su vida, en sus finanzas, en su familia, en su ministerio, y las cosas sucederán. Amén. Diga, profetizar. Decía el versículo que profetizar era importante para edificar la iglesia. La palabra edificar consiste en una palabra, en una acción que instruya o mejora a quienes la escuchan. ¿Sabe que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, ¿cuántos han leído Primera de Corintios 14? Allí se habla del don de las lenguas. Y yo me puse a estudiar allí acerca del lenguaje, porque las lenguas son parte del lenguaje del reino. Y profetizar también. Y Pablo allí hace como una contraposición entre hablar en lenguas y la profecía. No es que él esté en contra de hablar en lenguas. Hablar en lenguas es importantísimo, porque cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, hablar en lenguas es una señal de que somos bautizados. Ahora, siempre hay allí la discusión en que si usted no habla en lenguas no está bautizado. No necesariamente. Hay gente que está bautizada y no habla en lenguas. La idea es que todos hablemos en lenguas. Ahora, ¿por qué es importante hablar en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando hablamos en lenguas nosotros glorificamos a Dios y nos edificamos a nosotros mismos. No entendemos las lenguas, no entendemos lo que decimos, pero estamos adorando, alabando a Dios y estamos edificando nuestra vida. Todos tenemos que hablar en lenguas. Eso nos edifica, eso glorifica a Dios. Pero Pablo estaba hablando en Primera de Corintios capítulo 14 la importancia de profetizar. Él decía, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Porque es que el que está profetizando está bendiciendo su vida, está bendiciendo la vida de toda persona, está bendiciendo el país, está bendiciendo cualquier persona porque está profetizando, está edificando. Entonces Pablo hablaba allí de que nosotros teníamos que, dentro de los dones espirituales, dijo Pablo en el versículo 1, ayúdeme ahí, secretario. 1 Corintios 14:1. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, un líder tiene que tener lenguaje del reino. Y lenguaje del reino tiene que aprender a profetizar. Tiene que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, el cristiano, el hombre de Dios, tiene que hablar el lenguaje. Y a eso estaba refiriendo Pablo cuando dijo, tienen que desear los mejores dones. Y uno es que ustedes profeticen. Ustedes tienen que buscar y pedirle a Dios que les dé don de profetizar. Porque cuando nosotros aprendemos a profetizar, no habrá circunstancia que nos derribe, no habrá situación que nos pueda intimidar, porque nosotros miraremos mucho más allá. Cuando tú profetizas, tú no estás mirando la situación ni la condición, tú estás mirando mucho más allá. El valor que tiene la palabra profética. Hablé qué es profecía, cómo se activa la profecía, cómo se profetiza, y tercero, el valor que tiene la palabra profética. Usted tiene que anhelar recibir una palabra profética. Yo le decía a los líderes, ustedes tienen que demandar una palabra en este congreso, porque cuando nosotros anhelamos una palabra, demandamos una palabra de parte de Dios, Dios nos la da, y esa palabra nos va a cambiar el destino. Esa palabra nos va a cambiar toda nuestra vida. Nos cambia la parte emocional, nos cambia la parte espiritual, nos cambia la parte familiar, nos cambia la parte espiritual, nos cambia la parte financiera. Una palabra profética nos puede cambiar todo. Tenemos que aprender a valorar, a amar la palabra profética, a buscarla, decirle, Señor, dame esa palabra profética para mi matrimonio, dame esa palabra profética para mis hijos, dame esa palabra profética para mi vida financiera. Tenemos que pedir la palabra profética. Decía un hombre que una persona con una palabra profética es más fuerte que cualquier cosa.
Y es más peligroso delante del diablo que cualquier cosa. Si hay algo que al diablo le tenga miedo, es a un hombre con una palabra profética. Le tiene miedo. Moisés tenía una palabra profética y era ir a sacar al pueblo de Israel. Y ante esa palabra profética temblaba Faraón. Y él mantuvo la palabra profética y le dijo a Faraón: todos nos iremos de aquí, todos, ni la pezuña de nuestros animales se quedarán aquí, porque Dios le da una palabra profética de que todos saldrían de Egipto, todos. Y Faraón le dijo: déjame los niños, dijo no. Déjame los ancianos, dijo no. Déjame las vacas, dijo no. No te dejaremos ni la pezuña, porque Dios dijo que todos tenían que salir y todos saldremos a adorar a nuestro Dios, a ser libres y a ser bendecidos. Necesitamos pedir la palabra profética. Tú tienes que pedirla para tu vida. Tú tienes que vivir tu vida cristiana con una palabra profética. Tú tienes que caminar tu camino con Dios con una palabra profética. Porque cuando caminas con ella, tú sabes hacia dónde vas. Tú sabes lo que tú quieres. Tú sabes quién eres. Tú sabes hacia dónde tienes que llegar. Tú sabes lo que Dios va a hacer contigo. Dios a mí me dio una palabra profética. Cuando yo tuve un encuentro con el Señor me habló y me dio una palabra. Yo le dije al Señor en esa oportunidad, estaba viviendo un tiempo muy difícil en mi vida personal, estaba soltera, tenía pocos años de convertida al Señor, no me había firmado con el Señor, vivía del timbo al tambo. Y un día Dios tuvo un encuentro conmigo en mi habitación. Y yo le dije a Dios: yo no puedo caminar este camino. Este camino es muy difícil. No puedo apartarme de mis amistades, no puedo dejar la vida que llevo. Yo no puedo caminar este camino. Y el Señor habló y me dijo: yo voy a hacer un pacto contigo. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a hacer entender lo que tú no entiendes. Yo te voy a enseñar lo que tú no sabes. Yo voy a comenzar a guiar tu vida. Solo te pido que tienes que aprender a ser obediente. Y sabe que en esa palabra he caminado todos los años de mi vida cristiana, sabiendo que un día Dios me dijo que Él me haría entender, sabiendo que un día Dios me dijo que Él me enseñaría, sabiendo que un día Él me dijo: yo estaré contigo, no te quitaré los ojos, pero tú tienes que aprender a obedecer y a dejarte enseñar y a dejarte guiar y a caminar conmigo. He vivido cosas difíciles, he tenido tiempos donde no he tenido fuerza. He vivido tiempos donde he querido dejarlo todo. He tenido tiempos donde me he sentido rendida. Pero me acuerdo de esa palabra profética. Me acuerdo que Dios me dijo un día: yo te haré entender. Si tú no entiendes, yo te haré entender. Si tú no sabes, yo te enseñaré. Si tú no puedes, yo pondré los ojos sobre ti. Y eso me ha llevado a mí a caminar. Eso me ha llevado a mí a levantarme. Eso me ha llevado a mí a decir: tengo que seguir adelante, no puedo rendirme. Dios me ha prometido ayudarme. Y de verdad Dios siempre ha estado ahí para hablarme. Tú necesitas una palabra profética, porque la profecía también puede ser que Dios te dé una palabra específica para ti, para una persona, para una nación. Tú tienes que pedir la palabra profética a Dios de tu nación. Tú no te puedes mover con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando. Tú tienes que moverte con lo que Dios te ha dicho a ti, que hará con tu nación, que hará con tu ciudad, que hará con tu familia, que hará con tu vida. No podemos movernos en lo que oímos y escuchamos por fuera. Tenemos que moverlo en lo que Dios ha dicho, en lo que Él hará, porque solo así veremos la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra nación. Amén. Amén. Si somos sensibles al Espíritu Santo y estamos dispuestos a ayudar a nuestra nación, a ayudar a nuestra gente, Dios nos hará que seamos portavoces de traer bendición y esperanza a donde hay necesidad. Si estamos rendidos al Espíritu Santo, podemos estar rendidos al Espíritu Santo y profetizar. Van de la mano. Son importantes los dos. Una persona que está rendida al Espíritu Santo, que está guiada por el Espíritu Santo, le es fácil profetizar. ¿Sabía eso? Una persona rendida al Espíritu Santo
Para esa persona le es fácil profetizar, porque el Espíritu le hablará. El Espíritu le tocará el corazón. El Espíritu le mostrará. El Espíritu hablará su espíritu. Y hablará la palabra para que Él la declare, para que Él la decrete y para que Él la cumpla. Amén. Amén. Es importante que aprendamos a profetizar, porque nunca sabremos cuando Dios nos dé una palabra para alguien, cuando Dios nos dé una palabra para un grupo de personas, para una persona necesitada, y a través de esa palabra traigamos vida a las personas. Amén. La profecía por lo general es espontánea, inspirada divinamente y dada por el Espíritu Santo. Necesitamos, como hijos de Dios y como pueblo de Dios, movernos en esto. Esto es lo que necesitamos para este tiempo. ¿Sabía eso? Es esto lo que necesitamos. Yo estoy segura que esta palabra viene de Dios. Yo estoy segura. No la saqué de ningún lado. No la copié de ningún lado. Esta palabra me la dio el Señor. Y estoy segura que es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Dios quiere que tú, líder, cambies tu lenguaje. Dios quiere que tú, pastor, cambies tu lenguaje. Mujer, cambia tu lenguaje. Hombre, cambia tu lenguaje. Joven, cambia tu lenguaje. Cambiemos nuestro lenguaje, porque es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, para que podamos ver valles de huesos secos levantarse, para que podamos ver milagros sobrenaturales en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Que donde tú camines, tú profetices. Donde tú vayas, tú profetices. Donde veas miseria, profetice abundancia. Donde veas enfermedad, profetice salud. Donde veas desunión, profetice unión. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Un lenguaje del Espíritu, un lenguaje viendo lo que Dios está haciendo y está por hacer. Amén. Amén. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Para poder profetizar, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Alguien preguntó que él no sabía cómo oír la voz de Dios. Y el predicador le decía: no sabes oír la voz de Dios porque no prestas atención a Dios cuando te habla. Porque no sacas y no apartas tiempo con Dios para oírlo a Él. Porque a veces solamente tú hablas y no dejas que Dios hable. Porque no estamos pendientes, porque el Espíritu Santo nos quiere hablar. Quizás el Espíritu Santo nos está buscando ese tiempo para hablarnos de algo que tú necesitas, pero nosotros no hemos tenido el tiempo, no hemos sacado el tiempo para oír al Espíritu. Hemos estado afanados en otras cosas. Pero cuando somos sensibles, cuando permitimos que Dios nos hable, Dios a cada persona le habla diferente. Yo no sé cómo Dios te habla a ti, pero Dios me habla a mí. Y Dios a cada uno le habla de una forma diferente. Pero Dios a todos nos habla. A mí me habla por sueños. A mí me ha permitido ver visiones. A mí me ha hablado al corazón. A mí me habla por la palabra. Me habla por la gente. Me habla por una canción. Me habla por un video. Dios siempre nos está hablando. Necesitamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, porque lo que Dios nos quiere decir es lo que Él quiere que hagamos, lo que creamos y lo que vivamos. Yo no sé si usted ha entendido lo que Dios quiere que usted haga esta noche, pero Dios quiere que a partir de hoy comience a tener el lenguaje del reino. Pastora Luz Marina de Ayala, pastora principal de la Iglesia Cuadrangular de Cagua, con una unción en la palabra profética para traer rompimiento en el mundo espiritual.